pero yo creo que tenía una mente bastante volada porque aquí hay lagos, hay castillos, hay grutas, además del susto que usted tendría que recibir en la noche si cuida este lugar acá. Entonces esta empresa japonesa dijo, bueno, esto está como muy interesante, vamos a dejar perder esto acá. Entonces dejaron pasar muchos años. Representan lo que era anteriormente, no sé si han escuchado antes, algo que se llama la Divina Comedia de Dante Alighieri. Bienvenidos a Sintra. Primera vez que estamos acá en Sintra. Las primeras impresiones ha sido un lugar realmente interesante. Si es verdad, hace mucho tiempo quería venir acá a Sintra a conocer y bueno, el día de hoy se dio la oportunidad para que estuviéramos acá. Sintra, como es una zona muy verde, de muchos paisajes, de mucha naturaleza, estuvo un tiempo cerrado, lamentablemente por olas de calor. Esta zona de aquí se ha estado quemando demasiado, entonces estuvo cerrado un tiempo, pero ahorita ya estamos aquí, ya vamos a conocerlo, pero vinimos especialmente por un lugar. Ahorita les voy a mostrar. En Lisboa en este momento está haciendo un calor y acá, y imagínense en el viento que está haciendo en este momento, acá está lloviendo y como estamos en medio de las montañas estamos cubiertos de niebla. Vamos a ir a conocer ese lugar. También tiene hasta una historia toda rara porque tienen algo así como cosas tipo Illuminati, y miremos si esa monda es realmente instagrameable o no. Entonces ustedes y yo vamos a ir a conocer ese lugar allá. Esto se llama acá la Quinta de la Regaleira o se llama Palacio de la Regaleira, y esto tiene su nombre de acuerdo al primer heredero que tuvo la idea de construir todo esto acá. Imagínense, son 4 hectáreas de construcción de lugares interesantes. El señor se llamaba Antonio Carvalho, pero yo creo que tenía una mente bastante volada porque aquí hay lagos, hay castillos, hay grutas, pero él no solo construyó todo esto porque este lugar acá pasó alrededor de 5 dueños, 5, imagínense, 5 personas aquí dijeron, vamos a remodelar esta monda acá. Este sitio de las 4 hectáreas que encontramos acá está relacionado con 4 tipos. Uno es la alquimia, la masonería, la Rosacruz y los templarios. O sea, son 4 sitios, o no 4 sitios, sino 4 estados en los cuales esta Quinta La Rosaleira ha sido muy interesante, pero también ha sido muy cuestionado por todo lo que posee. Además del susto que usted tendría que recibir en la noche si cuida este lugar acá. Tengo miedo, tengo miedo. Que además de ser un espacio bastante grande, también tiene en conjunto 4 formas en el cual la construcción siempre ha sido muy llamativa, que es la románica, otra que es la gótica, otra que es la renacentista y ya por último la manuelina. Tiene que también usted tener corazón de acero si usted quiere venir a conocer esto por la noche. Claro que esto por la noche no dejan entrar, pero igual manera esto acá sería como un poco miedoso. Pues digamos que así esto esté llenísimo de gente, no lo va a estar de manera total, pero siempre, siempre, no importa, escuché, no importa qué día sea, así sea un domingo que nunca abran, esto siempre va a estar lleno. Mientras que vamos caminando por esa plazoleta que tiene una vista bonita porque se ve todo el paisaje, les voy a ir contando algunos datos curiosos porque esto sí que tiene datos curiosos a la lata. Resulta que en el año de 1697 un señor llamado José Leite
pero yo creo que como esto va a estar una subida tan pesada, compró este terreno acá. Entonces el señor cogió, vamos a subir por acá. Entonces en ese tiempo este señor cogió este lugar acá y comenzó a meterle mano a esto. Entonces dijo, vamos a meterle mano a esto, le hizo unos arreglitos y lo que hizo fue canalizarlo para que el terreno quedara estable. El dueño final fue una empresa japonesa que dijo, bueno, eso está como muy interesante aquí, vamos, bueno, por aquí que se, bueno, ese es otro camino. Entonces esta empresa japonesa dijo, bueno, eso está como muy interesante, vamos a dejar perder esto acá. Entonces dejaron pasar muchos años y resulta de que este terreno acá comenzó a perder vigencia y comenzó a dañarse, comenzó a perder lo que tiene que ver valor, porque 4 hectáreas, y bueno, 4 hectáreas acá en Portugal, eso debe costar un dineral. Para el estado de Lisboa salvando todas las construcciones interesantes. Y dijo, no papito, la plata es lo que hay, plata es lo que tenemos, así que preste ese terreno para acá. Y así fue. Terminaron comprando este terreno y comenzaron a adecuarlo en el año de 1997 para así posteriormente tenerlo a favor de lo que tenía que ver la industria del turismo. Por eso es que en ese año se abrieron las puertas para que la gente comenzara a venir a conocer acá la Quinta La Regaleira. Representa mucho lo que tiene que ver cruces templarias, y es muy diferente porque este señor, o sea, el creador de este lugar acá, tenía un concepto totalmente diferente de lo que tiene que ver el cristianismo. Entonces él lo catalogó como un cristianismo escatológico, que en resumidas cuentas esto significa que es como algo del más allá, en el sentido de que en ese cristianismo lo que pasaba todo tendría que ver con el fin del mundo, y que cuando pasara el fin del mundo llegara lo que tiene que ver el renacimiento, donde las almas lo que hacían era renacer, y que si digamos usted moría, usted tenía que luchar por su alma para que volviera a renacer en el mundo real. Entonces este señor tenía un pensamiento un poco distinto de lo que tenía que ver como la realidad. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Vamos entonces a hacer la fila para poder ingresar, porque vamos a ir a ese lugar. Para eso pagamos la entrada, para conocer lo que tiene que ver el pozo iniciático. ...346 minutos más tarde... Y quiero que esto lo vean conmigo también. Esto acá se llama el pozo iniciático, y vean esta vista. Miren esta vista hacia abajo. Esto está como pesadito acá. Ahora sí, mientras vamos bajando les voy contando. Esto tiene alrededor de 9 pisos. Tiene 9 pisos y 15 peldaños. Estos 9 pisos y 15 peldaños representan lo que era anteriormente, no sé si han escuchado antes, algo que se llama la Divina Comedia de Dante Alighieri. Esto podría ser lo que tenía que ver el infierno, el purgatorio, o lo que tenía que ver también como el cielo. Entonces, algo
muy interesante este lugar acá. Claro que les voy a explicar. Esto yo creo que por la noche, esto yo creo que es re miedoso. Re miedoso porque allá abajito, allá abajito hacían rituales de masonería. Entonces esto aquí era como pesado por la noche. Imaginen usted venir por aquí y cuidar esto. Está como fuertecito esto aquí. Esto lo tomaban como el renacer y el vivir. ¿Por qué? Resulta que cuando está la parte de arriba es cuando uno apenas comienza a nacer. Cuando llega al final, al fondo, significa de que usted ya ha vivido toda su vida y va a volver otra vez de nuevo a vivir una nueva experiencia. Entonces esto lo toman como si fuera la naturaleza. Aquí abajo vemos una cruz. Acá, esto se llama una cruz templaria, pero vean esto hacia arriba como se ve. Bien, bien interesante. Miren nada más cómo se ve desde la parte de arriba. Se ve bien interesante. Entonces, este es el lugar que queríamos venir a conocer, el pozo iniciático, el camino que las personas tenían que recorrer cuando anteriormente allí hacían los rituales. Entonces, esto acá está como pesado, imagínense por la noche caminar por aquí, como que no es tan interesante, pero es una estructura bastante bonita. Cómo la gente tiempo atrás lograba obtener estas construcciones. Vean esto acá, lograban obtener estas construcciones en medio de la piedra. O sea, no nos explicamos cómo es que logran hacer esas construcciones en medio de estas estructuras. Es otro pozo. Vean esto, lo interesante acá. Este pozo aquí, esto acá es súper llamativo. Miren esto acá, lo bonito. No sabemos si usaban solo ese pozo de allá para hacer esos rituales o también utilizaban este acá, pero está como un poquito como miedoso. Al final del recorrido vemos esta cascada que se conjuga muy bien el espacio de la naturaleza con todo el lugar que anteriormente habíamos visitado. ¿De qué es esa estructura? Porque no es una estructura que sea como muy endeble y esto tampoco es piedra. ¿Qué será? No sabemos. Pero pregúntense ustedes cuánto tiempo se demoraron en hacer esto. ¿Sabe a qué se parece esto? No sé si han llegado a ver como las colmenas de abejas cuando dejan el rastro, así que son esta roca porosa. Igual manera, imagínense cuánto tomarían en romper esto aquí y hacer estos caminos que son bien interesantes. Creo que ha sido interesante este lugar. Tiene muchísimos lugares, tiene tantos lugares que al principio a la entrada nos dan un mapa para que no nos perdamos. Nos queda por recorrer demasiado, la idea es volver a venir de nuevo y grabar un poco más. Mucha historia, mucha cultura, muchas personas de muchos países, historias un poco turbias de lo que hacían acá. Bueno, al menos quizás como que ya ha pasado el tiempo y ya no se ve ese tema como de estos rituales. Esperamos que les haya gustado este video. Recordar compartir, darle like, que ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube. Nos veremos en otro video muy pronto, así que chao, nos vemos, picos para todos, chao.